nuestros socios y algunos otros científicos argentinos. En particular, hoy contamos con algunas de nuestras socias y otras que, bueno, no son socias, pero igual de importantes. Vamos a escuchar a excelentes oradoras, que es la doctora Lili Cuartino, la doctora Irene Slosh y la licenciada Jazmín Fogel. Antes también de comenzar a presentarlas, quiero aclarar que algo sobre las preguntas. Vamos a dar 5 minutos entre cada charla, como para que se puedan contestar alguna de sus dudas o preguntas que quieran hacer, y al finalizar las 3 charlas que van a dar las oradoras, vamos a dar más tiempo para que sigan consultando cosas, ¿sí? Bueno, para empezar, quiero presentar a la doctora Irene Slosh. Es bióloga egresada de la UBA y realizó su doctorado en oceanografía biológica, también en la misma facultad y universidad, obviamente. Actualmente se dedica al estudio de fitoplancton antártico como investigadora del CONICET en el Instituto Antártico Argentino, aunque su lugar de trabajo es el Centro Austral de Investigaciones Científicas, el CADIC, en Ushuaia. También es profesora de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, en Ushuaia, y profesora asociada del ISMER en Rimouski, Canadá. No sé si lo dije bien, pero espero que sí. Su trabajo se enfoca en la dinámica del plancton marino, polar y subpolar, y la respuesta de variables biológicas y físico-químicas frente al cambio climático global. Está interesada en el acoplamiento y modelado de procesos físicos y biológicos centrados en el plancton. Muchas gracias, Irene, por participar de esta charla. Sí. Bueno. Sigo con la doctora Lili Cuartino. Es licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad de, no, espero decirlo bien, KS, y es doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires. Es jefa del Departamento de Biología Costera del Instituto Antártico Argentino y directora del Grupo de Investigación de Macroalgas Antárticas. Su área de estudio abarca la taxonomía, distribución y estructura de las comunidades de algas marinas bentónicas, la biomasa y producción de macroalgas antártidas y el efecto del cambio climático sobre los productores primarios bentónicos. Fue por primera vez a la base científica Carlini en el año 1989 y desde ese momento ha realizado más de 10 campañas antárticas y obviamente es miembro de la asociación desde su fundación en 1992. Muchas gracias, Lili, por participar también de esta charla. Y por último, y no menos importante, la licenciada Jazmín Fogel, que es bioquímica recibida en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, y es docente en la misma facultad. Previamente realizó trabajos en Antártida para el Grupo de Monitoreo de Ecosistemas, y actualmente es la bióloga invernante de la base Carlini, Argentina. Muchas gracias, Jazmín, también por participar de la charla. Y bueno, y ahora, si quieren, comiencen sus presentaciones. Yo ya. Bueno, supongo que me toca a mí empezar. Ante todo, y antes de compartir pantalla con lo que quiero presentar, muchas gracias a la Asociación Argentina de Ficología por invitarnos a hablar de este tema, de hablar de Antártida, un tema que nos apasiona. Y bueno, me siento muy honrada. Aquí con esto voy a intentar comenzar a alargar esto. Voy a necesitarles que me digan si se ve. Todavía no se ve. Todavía no se ve nada. Claro. ¿Ahí? Ahí sí está presentando. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ir por aquí. Se ve bien, por ahora. Perfecto. Bueno, sí, ahora, bueno, si se corta me avisan porque yo no los veo más a ustedes. Entonces estoy ya con la pantalla. Y bueno, entonces les empezaba diciendo muchas gracias a la Asociación Argentina de Ficología por esta invitación. Y, digamos, quiero empezar agradeciendo a toda esta gente que ustedes ven acá en las fotos, porque si bien yo voy a hablar de, bueno, el título de la charla es Pasado, Presente y Futuro, así entre comillas, del fitoplancton en una zona costera antártica, y está mi nombre ahí, hay un montón de gente
entre los coautores de los papers, entre gente que ha participado en la campaña de aquí y de allá, muchos de los cuales están en las fotos y están hoy presentes también, sin los cuales esto hubiera sido completamente imposible. En ese sentido, también para mí es una enorme alegría compartir esta charla con mi gran amiga Lili, con quien compartimos muchas campañas y en épocas tempranas. Ella me ganó, empezó un poquito antes, pero bueno, muchos años de trabajar juntos en Antártida, y por supuesto también con Jazmín, nuestra bióloga invernante, la segunda mujer que va como jefa científica en la campaña, así que bueno, una gran alegría estar acá. Y lo del pasado, presente y futuro tiene que ver también con ese mucho tiempo que pasamos estudiando el ecosistema, y claro, cuando hacen ya casi 30 años, imagínense que tuve que elegir muy bien o elegir sencillamente lo que quería presentar acá en 20 minutos. Entonces, bueno, seleccioné una serie de preguntas que, bueno, nos hemos estado formulando a lo largo de los años. Y voy a tratar de responderlas, por supuesto, de la manera más didáctica que se pueda, pero bueno, si algo no se entiende, por supuesto que después hay lugar para las preguntas. Entonces, las que decidí en esta instancia presentar están aquí. ¿Qué factores controlan la dinámica del fitoplancton en Antártida? ¿Sí? ¿Cómo responde particularmente el fitoplancton de una zona costera como Caleta Potter al cambio climático? Y bueno, justamente como es una zona costera particular, ¿cuánto se asemeja esta dinámica a lo que ocurre en otras zonas del oeste de la península antártica? Muy bien, entonces voy a empezar hablando de, bueno, ¿cuáles son estos factores? El fitoplancton, bueno, sabemos, perdón, ya empezaba mal, bueno, presentarles Caleta Potter, tanto hablar de Caleta Potter. El mapa ahí, la flecha indica, no sé si ustedes ven mover el cursor. ¿Hola? Sí, se ve, se ve. Hola, sí, se ve. Qué susto, pensé que estaba sola. Bueno, la flecha se corrió un poquito, pero digamos, por acá están las islas Shetlands del sur, acá está el archipiélago. La isla más grande es la isla que nosotros llamamos 25 de mayo, King George Island para la lengua inglesa, y acá está Caleta Potter en el sur oeste de la isla, y Caleta Potter, donde está la base Carlini, está rodeada por un glaciar, el glaciar Fourcade, que hemos visto retroceder a lo largo de estos largos años de estudio, realmente a ojo desnudo, o sea que no hizo falta, no hace falta que nos cuenten acerca del cambio que ocurrió en el glaciar, porque hemos sido testigos privilegiados de esto. Entonces, bueno, en este marco, en este ambiente tan particular, y en Antártida en general, ¿cuáles serían los factores que van a afectar la dinámica del fitoplancton? Entonces, como en todas partes, para los organismos fotosintéticos, la luz es un insumo fundamental. ¿De qué va a depender la luz, la radiación? Bueno, sobre todo en los ambientes polares, la estacionalidad es muy marcada, como se ve en este esquema. La radiación incidente se limita a unos pocos meses por año, si bien es muy alta durante el verano, es estacional, y esto es algo que va a condicionar el crecimiento del fitoplancton. Pero no alcanza con la luz que llegue afuera si el mar estuviera cubierto por hielo. Entonces la presencia de hielo marino, como puede observarse acá en la zona, en esta foto, disminuye notablemente el ingreso de la radiación. Pero a todo esto también se le suma que los glaciares circundantes, estos glaciares que vemos acá en la foto, al derretirse aportan gran cantidad de material particulado, y este material particulado aporta sombra, aporta oscuridad a la columna de agua. Entonces, esto nos va a limitar lo que nosotros llamamos la profundidad de la capa eufótica, a la cual penetra la luz, y la profundidad crítica, que, digamos, explicado muy rápidamente, es aquella profundidad en que todos los mecanismos de acumulación o de ganancia de fitoplancton se compensan con todos los mecanismos de pérdida de fitoplancton, ¿sí? Desde el pastoreo, respiración, etc. O sea, ese punto en donde se compensan los procesos de ganancia y pérdida. Esto es uno de los factores que tenemos que tener en cuenta, pero no alcanza con que llegue la luz si las células fitoplanctónicas son mezcladas a profundidades más abajo de donde llega la luz. ¿Qué es lo que va a condicionar la mezcla vertical?
Principalmente en esta zona antártica, los vientos, ¿sí? Acá tenemos los vientos en los últimos 30 años, con una dirección dominantemente desde el oeste en Caleta Potter. Las mareas normalmente en las zonas costeras son de gran importancia, pero hemos estudiado esto y en Caleta Potter en particular la importancia relativa del viento es mucho mayor. Y por supuesto, esto va a depender enormemente de qué es lo que pasa con la estratificación de la columna de agua. La estratificación que está dada por la densidad y la densidad que depende de la temperatura y de la salinidad va a influir grandemente en la estructura vertical. Pongo la salinidad acá en rojo porque en los mares polares y subpolares es la salinidad la que más va a incidir en la salinidad. Entonces, de esta combinación entre la estratificación vertical de la columna de agua y la mezcla que produce el viento, podemos determinar una profundidad de una capa de mezcla, pero en particular nosotros hemos, digamos, pensado y después corroborado que es la mezcla turbulenta, sobre todo, la que va a determinar lo que pasa con el fitoplancton, lo que va a explicar de alguna manera qué pasa con el fitoplancton. Un factor adicional son los nutrientes, ¿sí? Pero hay que decir que en general ni macro ni micronutrientes como hierro, por ejemplo, son limitantes en esta zona costera antártica. Entonces, acá desarrollamos hace mucho tiempo, digamos, y ya durante mi tesis, esto es un modelito que viene desde esa época, un concepto. Y el concepto que es que, bueno, que para que haya crecimiento de fitoplancton, la mezcla turbulenta, que es esta elipse que yo dibujo acá en negro, no tiene que sobrepasar la profundidad a la cual penetra la radiación. Porque, ¿qué pasa? Si la mezcla turbulenta es muy intensa, todo el tiempo que la célula permanece en esta región en donde no le llega la cantidad de luz adecuada, es un tiempo no productivo, o sea, no está en buenas condiciones para el crecimiento. Entonces esto se puede presentar así o se puede presentar, digamos, en un esquemita en donde tenemos una línea central, digamos, en el medio que divide claramente dos zonas, una zona de floración y una zona de no floración. Una zona en que la profundidad crítica es mayor que la profundidad de mezcla turbulenta y al revés. Y obviamente esto va a también depender de cuánto tiempo dure las condiciones adecuadas entre estas propiedades, ¿no? O sea, que la relación entre la profundidad crítica y la profundidad de mezcla turbulenta sean adecuadas. Esto es un modelo que hicimos muy tempranamente en trabajos en Antártida, ya les digo, como parte de mi tesis doctoral, y era fácil porque, bueno, no había mucho fitoplancton, entonces, bueno, tratábamos de explicar por qué no había, y entonces, digamos, más o menos, esto nos permitía explicar qué era lo que sucedía. Pero tuvimos 2 décadas de datos en un momento determinado para probar qué es lo que pasaba. 2 décadas, digamos, son 20 años, acá ven que hay algunos huecos. En este gráfico les estoy representando la concentración de clorofila en la columna de agua en miligramos por metros cúbicos. La clorofila es un proxy digamos, puede representar la concentración de biomasa fitoplanctónica a lo largo de los años que hemos estado muestreando. Estos, tenemos algunos baches, pero bueno, sin embargo, es una de las series de datos más completas que hay. Estos datos en particular son promedios mensuales de 3 estaciones de muestreo, de las cuales después Has les va a hablar más. Has va a contar en qué consiste el muestreo, todos los métodos que usamos para analizar el agua, y es un promedio también de los 30 metros superiores de la columna de agua. Entonces, como ustedes ven, los primeros años y hasta 2009 la concentración era bastante baja, pero en 2010 acá aparece un pico que dijimos, ¿y esto de dónde salió? Entonces, estuvo interesante porque eso nos permitió testear el modelito conceptual de qué es lo que pasaba con la profundidad crítica y la profundidad de mezcla turbulenta. Entonces, tomamos todos los datos todos los años para los cuales teníamos una serie bastante completa de datos, donde no nos faltaba ni la física, ni la química, ni la biología, donde teníamos todos los elementos para comparar. ¿Y qué vimos? Vimos que efectivamente, esto que nosotros decíamos, que había condiciones para la floración cuando estábamos por encima de esta línea arbitraria divisoria aquí, y no condiciones digamos, malas condiciones para que haya crecimiento de fitoplancton, vemos que esto efectivamente fue lo que se observó
testeamos nuestra hipótesis de que la relación entre la profundidad crítica y la profundidad de mezcla turbulenta era una buena herramienta para explicar un buen modelo conceptual que nos permitía explicar y hasta predecir, si se quiere, qué es lo que pasaba con el fitoplancton. Y acá vemos que los años en que mayores concentraciones de clorofila se alcanzaron también fueron años en que las condiciones duraron bastante tiempo. Entonces eso es interesante también, ¿no? O sea, la dependencia de la duración de la que hablábamos antes es una de las cosas que teníamos en cuenta cuando construimos este modelo conceptual. ¿Qué pasó durante los años que sí tuvimos más fitoplancton, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que explica que la relación entre la profundidad crítica y la turbulenta permita esta mayor concentración de clorofila A? Bueno, muy bien, fueron años en que observamos bajas temperaturas, entonces esto retrasó el deshielo glaciario, y una vez que el hielo marino se retira, justo tuvimos una temporada de vientos calmos, entonces ahí tuvimos las condiciones ideales de luz y de mezcla para permitir esa floración. O sea que se validó, se explicó y bueno, pudimos interpretar lo que sucedió. Pero claro, no es solamente la biomasa lo que importa. La pregunta que seguía es, ¿qué pasa con la composición de la comunidad? Porque nosotros, además de medir la clorofila y de medir las características físico-químicas de la columna de agua, también tenemos una larga serie de datos de la comunidad, de composición de la comunidad. Y en algún momento Julieta Antoni va a dar una charla y va a contar sobre los resultados de su tesis que atacan este tema precisamente. Pero bueno, eso es propaganda aparte. La pregunta sería, ¿cómo varió la composición? Y entonces, ya les pongo acá digamos, el resultado de esta pregunta. Tanto en temporadas ricas como en temporadas pobres, en temporadas frías como cálidas, lo llamativo es que la sucesión no cambió. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos especies que son típicas del comienzo de la sucesión. Cuando yo me acuerdo de los primeros años que fui a la base Carlini, en ese momento se llamaba Giovanni, y tomaba el fitoplancton de caleta de Potter, cuando yo veía aparecer coretron, era que se larga el fitoplancton, se larga la sucesión. Siempre al comienzo de la sucesión aparecía especies de coretron, y después, bueno, un poco tiempo después aparecían las odontelas, las eucampias, y bueno, ahí ya estábamos en altas concentraciones, en concentraciones más interesantes de clorofila, cuando había quetoceros, Fragilariopsis, después aparecían las grandes Thalassiosiras, Cocinodiscus, Asteromphalus, bueno, grandes células, y después poco a poco la cosa va migrando hacia una composición dominada por fitoflagelados, feocistis, células más chiquitas del nano y picoplancton. Y esto, lo gracioso era que, lo interesante, digamos, es que en una temporada en donde esto empezaba tempranamente, coretron lo veíamos en noviembre y después la sucesión avanzaba tranquilamente hacia el final del verano. Pero hubo años en que observamos que esta sucesión empezaba en enero, principios de enero, por ejemplo, se corría un poquito más, pero la sucesión era más o menos parecida. Entonces esto es interesante porque encontramos años ricos y años pobres, años más fríos y años más cálidos, pero es como que la sucesión no varía. Pero nosotros queríamos estudiar cómo responde el fitoplancton al cambio climático. Entonces, para esto ideamos una serie de experimentos en microcosmos. Estas experiencias las hicimos con fitoplancton filtrado para evitar el tema del pastoreo por parte del zooplancton. Trabajamos el primer año solamente con dos tratamientos de salinidad, a la salinidad ambiente, que es alrededor de 34, y una salinidad reducida, que sería la salinidad que se mide en la columna de agua cuando hay un gran aporte glaciario. Y después, bueno, en años sucesivos fuimos agregando al tratamiento de salinidad los tratamientos de temperatura, en donde siempre trabajamos con la temperatura ambiente y una temperatura de 4 grados simulada de aumento. Medimos clorofila A, composición de pigmentos, composición de la comunidad, el metabolismo, respuesta al estrés. Lo hicimos durante el bloom y el post-bloom, analizamos los resultados, pero bueno, o sea, composición de la comunidad acá está resaltado porque evidentemente no les puedo contar todo en tan poco
poco tiempo. Estos trabajos, la mayor parte están publicados, pero me voy a concentrar aquí a qué pasó, cómo responde la comunidad, cómo responde la composición de la comunidad del fitoplancton a estas fuentes de estrés asociadas al cambio climático. Entonces acá, bueno, les presento los resultados, estos son los primeros resultados que obtuvimos, y en este gráfico tenemos la concentración de clorofila a lo largo de 8 días de experimento para los dos tipos de tratamientos, el de baja salinidad en color claro y el de alta salinidad normal, digamos, ambiente, en un verde más oscuro. ¿Sí? Incluso si ustedes miran bien acá, se pueden hasta llegar a ver, yo las veo, las diferencias en coloración de los microcosmos. No solamente la composición, la cantidad de fitoplancton, la biomasa fitoplanctónica fue mucho más elevada a condiciones normales de salinidad que a baja, sino que la composición de la comunidad varió. Acá seguíamos con la sucesión, digamos, con unas células grandes, Odontella beisflogita, Ciosida antártica, porosiras, o sea, realmente microfitoplancton. En cambio, a baja salinidad eran diatomeas pennadas, mucho más pequeñas las que dominaban. Dijimos, bueno, eso es más o menos lo clásico, ¿no? Había trabajos previos para Antártida que describían esto, que en condiciones de baja salinidad eran células de menor tamaño lo que se observaba. Dijimos, qué interesante, pero bueno, repetimos, como ya les expliqué, un par de años más tarde repetimos los experimentos, pero esta vez hicimos 4 tratamientos. Hicimos un tratamiento control a temperatura ambiente, salinidad ambiente y temperatura ambiente, un tratamiento en que elevamos la temperatura pero mantuvimos la salinidad, otro tratamiento en que bajamos la salinidad pero mantuvimos la temperatura ambiente, y otro en que bajamos la salinidad y aumentamos la temperatura. ¿Se entiende? O sea, trabajamos con las 2 variables y en estos 4 escenarios. Y acá quiero que, a ver, digamos, no voy a mirar todos los grupos, me voy a detener acá nada más en las diatomeas. Fíjense que acá abajo, en el control, el que no tiene ninguna alteración ni de salinidad ni nada, las diatomeas grandes no les va tan mal, pero bajan hacia el final. Pero en el de baja salinidad, las diatomeas grandes realmente les va muy bien. O sea que acá ya tenemos un resultado que es contrastante con el de los experimentos anteriores. Cuando miramos lo que pasa con las diatomeas de menor tamaño, vemos que aumentan en el control, pero también y disminuyen, perdón, en el de baja salinidad. O sea que también acá tenemos un resultado contrastante. Dijimos, vaya caramba, ¿qué habrá pasado acá? Bueno, lo podemos explicar, y está todo explicado, pero bueno, ahora vamos a ver qué pasa con la temperatura. Y veíamos que a alta temperatura, con la salinidad normal, bueno, pasa esta relación empiezan a aparecer otros grupos, ¿sí? Y digamos, con los 2 estresores combinados, también se reducen las pequeñas diatomeas y aumentan las diatomeas de más tamaño. Hicimos el experimento una vez más, lo hicimos en enero de 2016, y acá presento unos resultados recientemente publicados, bueno, por Julieta, y otra vez me voy a concentrar en qué pasa con las diatomeas céntricas y las pennadas, y los colores son los mismos que arriba, o sea, en verde tenemos el control, en azul tenemos el de baja salinidad. Fíjense que acá prácticamente entre el control y el de baja salinidad no hay diferencia, pero sí a temperaturas elevadas y casi independientemente de la salinidad, les diría, aumentan las diatomeas, o sea, aumentan las diatomeas más grandes. O sea, lo que sería esta bajada que observamos acá se corresponde a esta subida que observamos acá. ¿Qué pasa con las pennadas? Estas son las concentraciones iniciales y estas son las concentraciones finales. Fíjense, este es el control, en verde sigue siendo el control, todos los otros son los tratamientos, bajan completamente, o sea, desaparecen en cantidad relativa estos organismos. Entonces, digamos, más allá de toda la explicación fisiológica y de estrés que encontramos que explican esto, vimos que la respuesta varía enormemente, pero varía en función de qué. Entonces, ahí
volviendo a este esquemita acerca de la sucesión fitoplanctónica, vimos que, bueno, en 2010-2011, esta era la composición inicial de la comunidad fitoplanctónica. Acá, el experimento de 2016, esta era la composición inicial, 80% de este tipo de organismos dominaban, y en cambio la de 2014, la composición de la comunidad estaba dominada por feocistis y otros flagelados. Y la composición final fue completamente diferente en cada uno de estos casos. Entonces, la conclusión principal acerca de cuál es la respuesta de la composición del fitoplancton al cambio climático o a estos estresores que nosotros tratamos de simular experimentalmente, es que la respuesta realmente depende del momento de la sucesión en el que ocurra la perturbación. Va a ser completamente distinta si la perturbación importante ocurre al principio, que si ocurre en el medio y si ocurre al final. Entonces esto para nosotros también fue una conclusión interesante que estamos probando, que seguimos probando en los trabajos que todavía están en cocina. Bueno, y por último voy a la tercera pregunta que nos habíamos formulado y decir, bueno, toda esta dinámica de Caleta Potter, ¿cuánto se parece a otras zonas, ¿no? O sea, ¿es algo raro, es algo particular que ocurre aquí o es algo común? Entonces, bueno, si miramos, por ejemplo, qué es lo que ocurre, este es el pico de 2012, el valor más alto que medimos en Caleta Potter en todos estos años, y esta es una imagen satelital, yo no sé si ustedes llegan a reconocer, acá están las Islas Shetlands, y esta es la isla 25 de Mayo, Caleta Potter lamentablemente está tapada, porque es una zona sumamente costera, es muy difícil conseguir imágenes satelitales buenas para esta zona, pero fíjense, o sea, los valores de la clorofila satelital y los de in situ rara vez coinciden, ¿sí? Pero esto es lo que se observó, o sea, esta floración que nosotros observamos en Caleta Potter tiene un muy buen correlato regional con lo que pasaba en esta zona, ¿no? En el mar de Bellingshausen y un poquito más allá en la zona. Pero en realidad queríamos chequear esto, queríamos hacer un estudio con otros sitios también, o sea, no solamente basándonos en imágenes satelitales, y para esto, bueno, en diversas reuniones científicas a las que tuve la suerte de asistir, me encontré con colegas tanto de la base, que trabajan tanto en la base Palmer acá como en la base Rodera, y bueno, y nosotros en la base Carlini, y justamente como somos las tres estaciones que tenemos bases de datos de por lo menos 2 décadas, bueno, dije, por favor, vamos a hacer este trabajo de comparación de qué es lo que sucedió, y eso es lo que resultó en este paper, en donde vemos las tres, o sea, sintetizamos lo que pasó en la base de Carlini, en la base Palmer y en la base Rodera, donde también tienen la Rodera Time Series, tienen una serie temporal un poquito más corta que la nuestra, pero también son datos de larga duración. Entonces acá les presento los resultados desde los años 90 hasta el año 2016, se hizo este trabajo, de la clorofila promedio en la columna de agua también, de la base Carlini, arriba, la base Palmer y la base Rodera. Cuando nosotros nos encontramos con los investigadores en estas reuniones, yo les comentaba, no sé qué está pasando en Caleta Potter porque venimos de una década de muy baja concentración de fitoplancton y de repente empieza a aumentar, hay grandes concentraciones que es como que el sistema está cambiando. Y la gente de Palmer me dice, nosotros siempre tuvimos concentraciones altas, pero estamos teniendo concentraciones más altas que en los años precedentes. Y la gente de Rodera dice, están locos, nosotros estamos encontrando concentraciones más bajas. Y si comparamos qué es lo que pasa en cada uno de estos sitios, vemos que realmente son diferentes, tienen una dinámica diferente, y después de diversos análisis, la conclusión fue que, si bien es interesante hacer una comparación latitudinal, la importancia local de las particularidades en cada sitio condicionan fuertemente a la biomasa de fitoplancton. En particular, en Carlini es más baja que en Palmer o en Rodera, y esto se debe principalmente a la luz, al efecto local que las partículas que derivan del derretimiento glaciario, y sobre todo en los años más cálidos, producen sobre el agua, ¿sí?
Ahora, no nos quedamos ahí, decimos, bueno, claro, pero hay una gran cantidad de zonas que nosotros no estamos muestreando, o sea, entre la base Carlini, la base Palmer y la base Roder, no hay muchos puntos, yo diría, no hay puntos que tengan bases de datos largas. Hay algunas iniciativas, sí, que están haciendo, hay otros países que tienen algunos años de datos, pero no son bases de datos todavía tan largas como las nuestras. Y bueno, hay una gran cantidad de zonas que no está estudiada. Entonces, la generalización del fenómeno, bueno, amerita todavía un poco más de estudio. Esto es una imagen que, digamos, también para explicar los alcances del material particulado regionalmente, la incidencia que tienen regionalmente, es una imagen que publicamos en un trabajo en relación con el krill, nada que ver, pero bueno, esta imagen muestra el coeficiente de atenuación de la luz que está correlacionado con la concentración de material particulado inorgánico, y acá lo que se ve es estos colores, este color más blancuzco, que acá se ve con más detalle. Todo esto es como una lente. Hay un montón de zonas que podrían tener también ese sombreado que el material particulado produce, por lo cual el fenómeno podría estar realmente bastante más expandido de lo que nosotros suponemos. O sea, la situación de Carlini, por ahí de baja concentración de clorofila debido a la gran cantidad de partículas, tal vez no sea tan excepcional. Entonces, más o menos para ir cerrando, algunas de las preguntas que nos formulamos, encontramos respuestas, pero por supuesto cada pregunta que uno hace, hay un montón más que aparecen, ¿no? Entonces, digamos, retomando y a modo de conclusión, si volvemos a qué factores controlan la dinámica del fitoplancton en Antártida, bueno, hablamos de la mezcla turbulenta, la luz, el derretimiento glaciario, la temporalidad, obviamente la duración de las condiciones adecuadas, y por supuesto que queda estudiar qué es lo que pasa con los grandes ciclos climáticos, qué pasa con el del ENSO, digamos, el Niño o el modo anular del sur, cómo repercute eso en el fitoplancton. Eso es algo que tenemos que seguir estudiando. ¿Cómo responde la comunidad de fitoplancton al cambio climático? Bueno, a corto plazo sabemos que la perturbación depende del momento de la sucesión en que se produzca esa perturbación, ¿no es cierto? Pero a largo plazo tenemos que seguirlo estudiando porque puede haber otros procesos que estén afectándolo. Y en cuanto a cuánto se parece la dinámica de Caleta Potter a la de otras zonas del oeste de la península antártica, es lo que decía recién, que bueno, si bien las condiciones locales son las que condicionan en gran medida lo que nosotros observamos, es necesario explorar otras zonas costeras y no quedarnos con esto, y bueno, ver hasta qué punto es realmente representativo Carlini de toda la zona norte de la península antártica. Con esto yo termino. Quiero agradecer a todos los colaboradores, estudiantes argentinos y los colaboradores internacionales, en especial los colaboradores canadienses, y muy particularmente al Alfred Wegener Institute de Alemania y a Doris Abele, que nos han soportado, digamos, ayudado en ese sentido durante todos estos años. Y después a todas las instituciones que financiaron nuestros trabajos, al Instituto, a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica, al CONICET, a las agencias europeas, tuvimos subsidios de RISE, IRCES, CLICOPEN, IMCOST, IMCONET, ahora Coast Guard. Y bueno, les dejo acá las citas completas de los trabajos que fui nada más poniendo los autores y el año. Acá está mi email de contacto y mi link a ResearchGate, donde están todas las publicaciones. Bueno, nada más. Muchas gracias. Gracias, Irene. Todo muy interesante. Me encantó. No sé si quieren 5 minutos de preguntas, si alguien quiere activar su micrófono y hacerla, o puede escribirla también en el chat. Estuvo todo tan claro que nadie tiene preguntas, se los dejé todo. Muy bien. Puede ser. Igual hay espacio después, podemos seguir avanzando, hay espacio después para las otras
para, Sí, para- sí, sí. ¿Puedo hacer una preguntita para romper el hielo? Si no van a pensar que somos todos tímidos. No, No. que les aburrió horriblemente. No, estuvo re lindo, re interesante y además hiciste un resumen bárbaro de un montón de cosas. Ahora me ahorro de leer un montón de artículos. Bueno, pero te conté la 10ª parte de los artículos, no importa. mi duda es media filosófica, digamos, o conceptual. Esta cuestión de lo que vos llamás sucesión, ¿es realmente una sucesión o son estados alternativos en los que tiene el fitoplancton estacionalmente, así como, viste, como los estados que definiría Connell como en un ambiente turbulento, si es que salta, digamos, ¿es un ritmo estacional o es una sucesión realmente que Sí. se ha visto modificada? Esa es la pregunta. Las dos son correctas. Y te explico. O sea, los años en que el ambiente permite que se forme esta sucesión, donde las condiciones realmente se mantienen estables o donde la turbulencia es moderada y donde no tenés de repente, no sé, 15 días de tormenta que no podés salir al agua, que no podés mostrar, o sea, depende muchísimo de las condiciones ambientales. Entonces, a veces sí tenés como saltos, y es, bueno, sencillamente fitoplancton que viene por ahí derivando, digamos, de otras zonas y que ingresa a Potter en un estado más avanzado de la sucesión, ¿sí? Y a veces, en años más calmos, podés tener una verdadera sucesión. O sea que la respuesta es las dos son correctas. Gracias. De nada. Bueno, acá tenemos una pregunta en el chat de Ernesto Brugnoli Olivera. Dice, Sí. ¿han realizado estudios relacionados con el zooplancton y variabilidad interanual? Sí. Sí, pero eso ya sería realmente motivo de otra charla. Sí, tenemos, Ernesto, si querés, tenés mi mail, igual en el ResearchGate también hay algunas publicaciones que ya hemos hecho. Tuvimos un estudiante doctoral trabajando con esto, Maximiliano García, él ha publicado varios artículos sobre el zooplancton de la zona de Caleta Potter, así que sí, ahí hay información y cualquier otra cosa, sí, por supuesto que estoy dispuesta para contestar. Genial, nos quedan 2 minutos más, si alguien quiere hacer otra pregunta, pueden activar los micrófonos o hacerlo por el chat, lo que quieran. Yo, Irene, tengo una pregunta. Rocío, mi nombre. Sí. Hola, Rocío. ¿Cómo andás? Te quería preguntar si reconocieron algunas especies introducidas en Caleta Potter que hayas visto en el fitoplancton. Qué buena pregunta. La respuesta es introducida que nunca antes nadie haya descrito en la zona. Sí tenemos una publicación cuyo primer autor es Gastón Almandós, él descubrió especies nuevas, pero de ahí a decir, o sea, es un descubrimiento de una especie nueva Claro. que no sabemos si fue introducida o sencillamente no había sido detectada antes. Quizás ¿sí? sea un Ahí primer registro, digamos. Claro, exacto, es el primer registro. De ahí a decir que especies introducidas, no. Hemos observado, sí, pero no lo quiero quemar, especies que no son típicas de la zona y que de repente están apareciendo con más frecuencia, eso sí. Bien, gracias. Sí. Bueno, queda un minuto más, si alguien quiere hacer, si no pasamos a la siguiente charla. Pasá, porque ya son 17:44, Julio. Bueno, está bien, paso a la siguiente charla. Con ustedes la doctora Lini Lini Cuartino. Sí. Con ustedes la doctora Lini Cuartino, si querés. Bueno. Bueno, dígame si se ve. Ahí vemos que estás presentando, se ve. Perfecto. ¿Ahí? ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Bueno,
Bueno, buenas tardes a todos de nuevo. Entonces, acá nos encontramos. Bueno, Irene hizo una caracterización del sistema costero de Caleta Potter y bueno, yo ahora les voy a contar más que nada de las macroalgas. Así que yo la charla la pensé más que nada para contarles de las macroalgas en el sentido de explicarles un poco de qué se trata el tema, porque por ahí muchos de ustedes son especialistas en fitoplancton o trabajan con otros tipos de organismos y por ahí, como las macroalgas son un poquito más relegadas por ahí en esta asociación, pues sería interesante contarlas. Así que voy a paso a presentar entonces este tema. Les cuento que nuestro Instituto Antártico Argentino está ubicado en la sede de la Universidad de San Martín, y bueno, nuestro grupo de investigación en macroalgas antárticas está formado por Carolina y Florencia, que están haciendo su tesis doctoral, y las doctoras Gaby Campanas y Dolores de Legibus. Julieta Kaminsky también es parte del grupo de macroalgas, no necesariamente antárticas, porque ella trabaja más que nada con las macroalgas del canal de Beagle, pero bueno, forma parte de nuestro grupo también. Todas las chicas van a presentar sus temas, sus líneas de investigación, así que yo voy a hacer como una introducción y después quedará para la semana que viene que se profundicen todos sus temas. Me pareció interesante también contarles un poco la historia de la ficología marina antártica. Un poco, si nos pasamos un poquito bien para atrás en el tiempo, los primeros estudios que se realizaban en la Antártida llevaban apenas algún naturalista a bordo que se encargaba de juntar las macroalgas de la región y las incorporaba a las colecciones de los diferentes museos. Años más tarde, los estudios ficológicos se concentraban principalmente en estudios más intensivos. Destaco entre ellos la labor de Carl Scottberg, quien incorporó gran parte de las colecciones, hizo grandes identificaciones taxonómicas y también hizo los primeros estudios ecológicos, que también es interesante también, o sea, por lo menos apenas caracterizando las comunidades, pero ya muy valioso, por cierto. Y desde el año 1960 empiezan prácticamente una etapa donde empiezan a aparecer las bases de investigación científica, y esto también es importante porque ya empieza a aparecer el rol de tomar las muestras in situ, no solamente embarcados, sino directamente con equipos de buceo o a través de redes, y que da un aporte más interesante aún. En cuanto a Argentina, si nos ponemos a hablar de lo que pasó en el país, el primer ficólogo que fue a la Antártida es Aldo Asensi. Por ahí mucho para ustedes no es conocido porque él, si bien estuvo unos años en Argentina, después se radicó en Francia, pero realizó una primera expedición antártica, no se especializó directamente en macroalgas antárticas, pero lo que sí hizo es juntarlas, incorporarlas también como colección, y hizo una muy interesante guía de algas pardas que de alguna manera también cita a las especies que se encontraron en la Antártida. Y el hito fundamental para los investigadores en algas antárticas es Carmen Pujals. Bueno, por ahí ustedes han oído hablar de Carmen. Carmen fue una ficóloga, reconocida ficóloga taxónoma, especialista en algas rojas. Ella realizó un viaje de investigación en el año 1968 con 4 investigadoras que fueron al continente antártico por primera vez. Es un hito, también es para nosotras es fundamental porque son las primeras mujeres que pisaron el territorio antártico en Argentina. Y lo más interesante de Carmen Pujals, tampoco se especializó en algas antárticas, pero la colección que realizó de la base Melchior está depositada en el Museo de Ciencias Naturales y realmente es un precedente maravilloso para los que trabajamos en algas marinas. Bueno, para contarles un poco, entonces, para ubicarnos un poco en el tema, primero, ¿se escucha bien, no? Hola, Sí, ¿se escucha? escucha bien. Ah, bueno. Sí, se escucha. Bueno. Para adentrarnos un poco, entonces, en la cuestión de la Antártida y las algas, bueno, la Antártida está separada del resto de los demás continentes y está separado por una barrera natural que es la convergencia antártica, por lo cual en la Antártida hay un gran alto número de especies endémicas, comparado con el resto de otros lugares del planeta. Las especies actualmente rondan alrededor de 130 especies. Por supuesto, esto es lo que se sabe hasta el momento. La mayoría de estas especies están concentradas principalmente en la zona acá de la península antártica. Y, por supuesto, siempre es interesante ver que pueden llegar a aparecer algunos nuevos organismos que no han sido identificados aún.
Con respecto al rol de las macroalgas en el ecosistema, bueno, como todas las macroalgas, son importantes productores primarios, fuente de alimento también, aporte de materia orgánica, particulada y disuelta, que puede, de alguna manera, estas algas, ustedes saben, las macroalgas viven arraigadas al fondo. Cuando se desprende del fondo, después que cumplieron su ciclo de vida, o por algún evento extraordinario, alguna tormenta, o por el oleaje, estas algas se descomponen, se fragmentan y empiezan a formar parte de la materia orgánica que puede servir para las redes tróficas del sistema. También actúan como hábitat y refugio de muchos organismos. En la Antártida, por ejemplo, las grandes algas también a veces actúan como lugar para que se alberguen los peces antárticos, peces que son pelágicos, pero en los estadios iniciales o juveniles se ubican en caletas, se refugian entre las algas, en las caletas y las bahías. Y también pueden actuar como sustrato para epífitas, principalmente, por ejemplo, para las diatomeas. Bueno, una característica de la Antártida con respecto a otras regiones del planeta es que no hay las grandes laminariales. O sea, esas algas que se encuentran en las costas patagónicas que miden 30 metros o que son enormes, las Macrocystis pirífera, por ejemplo, no están presentes. Sin embargo, ese rol lo cumplen en la Antártida las grandes desmarestiales. Por ejemplo, en esta imagen acá vemos a Haematotalus grandifolius. Es un alga que aproximadamente puede medir hasta 10-12 metros de longitud. Y otra característica fundamental, teniendo en cuenta la latitud que se encuentra en la Antártida, es el tema de la luz. Estas algas están adaptadas también a crecer en condiciones de baja iluminación. Esto es, algunas especies, las que se encuentran ubicadas más en el fondo, a partir de los 10-20 metros, reciben unas dosis muy bajas de luz, y especialmente, sobre todo en los meses de invierno. Están adaptadas a crecer durante largos periodos de oscuridad. Un concepto fundamental para tener en cuenta cómo es la dinámica estacional de las algas antárticas es el concepto establecido por Kane en los años desde 1987 y 1989. Esa desarrolló especialmente investigaciones, no en las algas antárticas, sino en las algas del Ártico, trabajó con laminariales, pero también las algas que se encuentran en el Ártico también tienen esta marcada estacionalidad. Por lo cual, un concepto interesante es hablar de especies que son anticipadoras de la estación y que responden a la estación. ¿Qué sería? Las que se anticipan a la estación serían aquellas algas que cuando son las condiciones de días más cortos, que generalmente se da en los meses de invierno y primavera, o cuando hay mucho hielo, estas algas empezarían a crecer y se reproducen en los meses, se pueden incluso reproducir en los meses de invierno, y empezarían a crecer en los meses de primavera. Mientras que las responden a la estación, imagínense en la Antártida, sobre todo en los intermareales, donde hay mucho hielo, en los meses de invierno hay mucho hielo. Cuando se va este hielo, se empieza a derretir, o los días son más largos, estas algas hacen como una explosión en el intermareal. Después, justo Jazmín va a mostrar algunas imágenes del intermareal de Caleta Potter, como para ilustrar qué es lo que se ve en esas situaciones. En esos casos, estas algas, entonces, cuando las condiciones de luz son más favorables, están muy relacionadas también con inviernos más largos o inviernos más cortos, estas algas empiezan a crecer en primavera y verano. Bueno, esto es solamente como una introducción para poder ubicarnos de lo que fuimos haciendo a lo largo de estos años. Bueno, la base científica Carlini, como contó Irene, tiene un convenio de cooperación entre Argentina y Alemania, que se inició en el año 1994. Esto, la verdad, fue un hito muy importante y favoreció mucho las investigaciones internacionales en esa base antártica. Los primeros estudios, que fueron los que realicé, como contó Irene, también en la década del 90 al 2000, esa década de mis años de estudiante doctoral, el primer objetivo era, como al haber ido por primera vez a la Antártida, haber ido por primera vez a Caleta Potter a trabajar con macroalgas, la idea era primero caracterizar la comunidad, hacer una completa identificación taxonómica y describir el ambiente, tanto del intermareal como del submareal. Esta colección de macroalgas antárticas se encuentra depositada en el herbario del Museo de Ciencias Naturales. Bueno, como les dije, que más o menos en Caleta Potter estamos hablando actualmente de 52 especies.
hay un alto grado de endemismo. Solamente acá me limité a poner una lista de las especies que son endémicas de los principales grupos, las algas verdes, pardas y rojas, y como ustedes ven, bueno, hay un porcentaje elevado con respecto al total de las especies que corresponden a cada grupo. En la Phaeophyce, el 44% de las especies totales son endémicas. Bueno, un estudio interesante que realizamos en Caleta Potter en cooperación con los investigadores del Alfred Wegener Institute fue caracterizar las comunidades. Esto fue una investigación muy osada, se hizo con transectas de video y se hicieron relevamiento en toda el área de la caleta, desde la parte más externa, dando la vuelta, hasta la parte más externa para la costa sur. Para allá arriba estaría el norte. Esto nos permitió caracterizar entonces las comunidades de algas de acuerdo a sus diferentes tipos de sustrato. Y una observación notable que encontramos en ese momento es que las algas, obviamente asociadas a fondos rocosos, se encontraban principalmente ubicadas en la parte más externa de la caleta, mientras que en la caleta interna, de sustrato de fondo de arenoso y lodoso, estaba principalmente dominada por invertebrados bentónicos. Caracterizamos entonces la distribución vertical, esto es la distribución de las algas en cuanto a su profundidad. Entonces, los ensambles de macroalgas caracterizados en un intermareal, que son las especies, por supuesto, que se encuentran en esta zona muy altamente disturbada, donde el hielo tiene un rol preponderante, y sobre todo porque recibe mucha luz, principalmente en los meses de invierno y verano. Estas especies generalmente corresponden al grupo ese que les comenté recién, que son las que responden a la estación, las season responder. Mientras que las especies submareales, en este caso, si ustedes ven, hay 3 grandes ensambles caracterizados por las especies pardas de Marestia menziesii, de Marestia amses y Manthotalus grandifolio, con una marcada gradación en cuanto a su profundidad, y siendo dominante de Marestia menziesii, principalmente en la zona más disturbada, de Marestia amses en zonas con aguas un poco más calmas, donde los hielos no llegan tanto, y Manthotalus grandifolio con un sustrato asociado con sustrato más suelto y ubicada a mayor profundidad. Bueno, pero también las comunidades fueron caracterizadas cuantitativamente. Esto fue algo muy importante porque en ese momento, bueno, realizamos muestreos destructivos, o sea, muestreos donde tomábamos realmente toda la información que se encontraba en las transectas que realizábamos, las transectas de muestreo, y con esta información de la biomasa presente de las macroalgas, pudimos hacer un cálculo de la biomasa en pie para los meses de verano y un cálculo de la producción, a partir de un cálculo en relación a la biomasa esperada que pensábamos que podía llegar a aparecer aplicando el valor de la tasa de crecimiento y la biomasa que habíamos observado en el mes anterior. Entonces nos cuestionábamos si por ahí, volviendo a esa imagen anterior que les mostraba que la parte interna de la caleta estaba dominada por organismos invertebrados marinos, y un poco charlando con lo que había comentado antes Irene, que en algún momento en la década del 90 no había tanto bloom de fitoplancton, si las macroalgas podían realmente ser una fuente de alimento importante para los organismos de la caleta interna. Estos mismos datos se los muestro entonces a manera de ejemplo en la caleta. Entonces la biomasa en pie, ubicada en la parte más externa de la caleta, con estas grandes algas colonizando los sustratos rocosos, una zona interna, entonces de depósito donde estarían los organismos, los invertebrados y los organismos filtradores que podrían de alguna manera tomar estas partículas de materia orgánica particulada de las macroalgas, y una zona donde las algas se irían acumulando, que sería la zona generalmente, las algas de arribazón, que de alguna manera estarían en las costas de la caleta, y una zona no identificada de exportación al mar abierto, que bueno, eso queda como gran pregunta sin identificar. Una aclaración es que la circulación de la caleta es en el sentido horario, por lo cual
estas algas que se encuentran en la parte más externa de la caleta, de alguna manera, por ahí, por las corrientes, son arrastradas y cuando se mueren o se descomponen, podrían albergarse en la caleta interna. Sin embargo, bueno, después, ¿qué pasó? Empezamos a hablar del cambio climático. Un poco lo que contó Irene, lo que más nos llamó la atención en Caleta Potter es la pérdida de masa del glaciar que rodea la caleta, porque los glaciares, bueno, del oeste de la península antártica están en gran retrotrayéndose y adelgazando, por lo cual, acá les muestro dos imágenes donde se ve una imagen, esta imagen tomada en una de mis primeras campañas antárticas en el año 93, desde un cerro que se llama el Cerro Tres Hermanos, donde se ve el glaciar, toda la caleta, y si ustedes ven acá, el glaciar llega hasta el límite del agua. Mientras que esta imagen tomada desde el mismo lugar, en el año 2008, se ven estos agujeros, no sé si llegan a ver estos grandes agujeros de roca que queda al descubierto, donde son sitios potencialmente disponibles para ser colonizados por macroalgas. Imagínense en esto, o sea, el glaciar se encuentra hasta acá, el glaciar está ubicado sobre roca, al derretirse y al irse cayendo los bloques de hielo, imagínense como una proyección de esta misma roca hacia la profundidad. Entonces, sumado a ese espacio disponible, que es interesante para pensar que es un espacio apto para ser colonizados por organismos bentónicos, más el tema de los chorrillos o de estos ríos que conllevan esta agua de derretimiento que comentó Irene antes, que de alguna manera lleva mucho material de origen terrígeno, llegan a la caleta, la columna de agua, la disponibilidad de luz en la columna de agua debería estar de alguna manera perjudicada. O sea, la luz que llegaría a través de esa columna de agua sería menor. Entonces, bueno, empezamos a analizar qué podría estar pasando con eso. Entonces surgió la idea de realizar un muestreo, principalmente en la parte interna de la caleta. Este puntito celeste que está acá era el último sitio donde yo había tomado mis muestreos allá en los años 90, era como el límite entre la caleta interna y la caleta externa, por lo cual resultaba más que interesante ver qué pasaba desde ese mismo sitio hacia adentro de la caleta. Realizamos un muestreo no destructivo mediante transectas de video y identificamos 18 especies de macroalgas creciendo en la caleta interna. Bueno, uno de los estudios, entonces, comparando estos 6 sitios, tomamos 6 sitios, entonces, estas nuevas áreas libres de hielo, el sitio 1 sería ese, que es el límite entre la caleta externa y la caleta interna, sería este que está representado acá en el gráfico en este lado. Este sitio es un sitio de los más antiguos, o sea, a medida que el glaciar se retrotrajo, es uno de los sitios más antiguos, y las comunidades que se encuentran en ese lugar son comunidades dominadas por las grandes desmarestiales, estas grandes algas pardas, que son de alguna manera algas que nosotros denominamos, bueno, cuando son las dominantes, son comunidades maduras entre comillas, o sea, sería una comunidad, podríamos decirlo, como pasaría en los bosques. Bueno, la comunidad más madura que se encontraría serían las grandes, estas desmarestiales en este lugar, que son las algas perennes. Mientras que estos dos sitios, se me va el cursor acá, este sitio, el sitio 5 y el sitio 6, diferentes, este sitio muy expuesto al glaciar, muy cercano al glaciar, estaba prácticamente dominado por una especie, una alga palmaria de Simples, que tiene una gran plasticidad, y se encuentra en sitios realmente muy adaptados a condiciones de baja iluminación y con mucho sedimento, y un sitio, este de acá, que es una pequeña isla también que quedó al descubierto, prácticamente en la misma época que el sitio 5, diferenciado porque al ser, en ese caso, al ser un promontorio rocoso, prevalece también la presencia de invertebrados. Entonces, es como que las situaciones son totalmente diferentes. En sitios más asociados a estos sitios, el sitio 1 estaría más asociado con el retroceso del glaciar, un sitio más antiguo, y estos dos sitios, que sin embargo son bastante similares en cuanto al tiempo que se retrotrajo el glaciar, diferenciados en cuanto a la disponibilidad de sustrato.
Entonces, para resumir un poco, esa información de los años 90, en donde las algas no estaban presentes, esta nueva información que teníamos entonces en los años 90, donde podíamos hacer una estimación de la producción y el aporte que podría traer las algas a la parte interna de la caleta, o sea, un escenario de pasado, se realizó también en colaboración con los investigadores del Alfred Wegener, un modelo de distribución de hábitat en donde los datos del pasado correspondientes a mis viejas investigaciones daban una proyección de las algas ubicándose en esta región donde el sustrato está disponible. Sin embargo, un escenario futuro con un ingreso importante de sedimento a la caleta da una reducción en la cantidad de algas, pero sobre todo prestemos atención a este sitio en donde de alguna manera la pluma de sedimento que ingresaría y por la corriente, esta ciclónica, estaría afectando también a la región más externa. Obviamente es un modelo para discutir, pero de alguna manera nos da una información de lo que podría estar pasando en los próximos años si sigue derritiéndose el glaciar. De todos modos, nuestra discusión es si puede compensarse con la cantidad de sustrato rocoso disponible que va a quedar en la caleta interna. Bueno, y un tema para ir cerrando entonces, un tema que estamos ahora tratando de evaluar, que lo dijo Irene, un proyecto nuevo que estamos colaborando y que empezaría el año que viene, es el tema del carbono azul. Las macroalgas siempre han quedado relegadas en cuanto a ser analizadas por el tema del blue carbon, más que nada porque estas algas se ubican sobre sustrato rocoso, entonces no acumulan la materia en el mismo lugar donde están, sino que al desprenderse, la materia, la biomasa de macroalga queda disponible en otros lugares del sistema. Entonces se presenta como un desafío poder estudiar también el aporte de las macroalgas en el sistema Caleta Potter. Tres temas entonces que quedan ahí pendientes y que abren las puertas para seguir investigando, entre otros muchos otros, es hacer un análisis de la biomasa de macroalgas. Empezamos a tomar también muestreos destructivos en los mismos sitios donde yo había analizado en los años 90, como para de alguna manera ver si la biomasa fue cambiando y también la composición de especies en la parte externa de la caleta, porque la verdad que estos últimos años por ahí profundizamos mucho las investigaciones en la parte interna de las nuevas áreas libres de hielo, o sea, volcarnos un poquito a qué está pasando también en la parte externa de la caleta, analizar los sitios de acumulación también, los fitodetritos, y por supuesto generar un nuevo esquema de producción de biomasa en el sistema de Caleta Potter. Como les dije, las chicas van a hablar la semana que viene y van a contar sus líneas de investigación, son numerosas, desde patrones sucesionales hasta las macroalgas como hábitat y refugio, las variaciones espaciotemporales de las comunidades de algas en el submareal y en el intermareal, la fotosíntesis y el balance metabólico de carbono, aspectos fenológicos de las macroalgas también en nuevas áreas libres de hielo, también la tolerancia al aumento de la temperatura de las especies y también la composición de los fitodetritos y el balance de carbono. Bueno, estas son líneas de investigación que las chicas van a desarrollarlo en las próximas charlas. Y por último, bueno, yo fui socia fundadora en el año 1992, es verdad, pero también empecé la charla diciendo que Carmen Pujal era un pilar importante para la ficología de nuestro país. Bueno, en esa iniciativa, cuando se decide armar la Asociación Argentina de Ficología, el doctor Guarrera tiene la idea de reunirnos a todos los ficólogos, marinos, continentales, macroalgólogos, microalgólogos. Y bueno, esa iniciativa del doctor Guarrera, para los que no lo conocen, bueno, está acá, llevó a convocarla a Carmen Pujal para también ser parte de esa primera comisión. Y bueno, en el año 2000, junto con un grupo de investigadores, bueno, con todos los miembros de la asociación de ese momento, le hicimos un homenaje a Carmen Pujal en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, que fue muy emotivo y fue una manera también de darle un abrazo y decirle muchas gracias por todo lo que había hecho en vida, eso es fundamental. Y sobre todo, bueno, ahí están todos presentes, aquella vieja comisión, y por eso me parece, le agradezco entonces a la asociación de haberme invitado, porque la verdad es una alegría reencontrarnos también los que trabajamos en algas marinas, en esta buena asociación, con la idea inicial del doctor Guerrera, que era convocarnos a todos.
en una única asociación. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a vos, Lili. Estuvo muy linda la charla. Bueno. Se escuchó perfecto, se vio perfecto, así que... bueno, ahora damos 5 minutos para preguntas. Si alguien quiere activar el sonido y preguntar directamente, no hay problema. Acá Mauricio. ¿Me escuchan? Hola. Sí, sí. Hola, Lili. Hola, un gusto conocerte, Mauricio Palacio de la Universidad Austral de Valdivia. Bueno, soy investigador también de la Universidad de Magallanes ahí en Punta Arenas. Más que una pregunta, quería conocer tu apreciación o qué piensas tú, y asumiendo y con una de las últimas diapositivas que mostraste, que me pareció súper interesante, el modelo de distribución de hábitat, y claramente se ha modificado en estos últimos 20 o 30 años, y particularmente ahí en Caleta Potter. Sí. ¿Qué piensas tú sobre estos nuevos hallazgos de algas de otros órdenes que han ido apareciendo, digamos, en el continente? No sé, Durbilea antártica, que hace un par de años ya se encontraron algunos ejemplares varados en esa zona. ¿Tú piensas que podría haber colonización de nuevas especies de macroalgas no solamente Caleta Portes, sino en otras zonas del continente? Y bueno, en detalle, yo no trabajo en ambientes antárticos, trabajo más en ambientes subantárticos, pero tengo entendido que no hay especies del orden fucales en Antártica. No sé si es así. No, con respecto a las algas, a Durbilea, por lo que yo sé, las que han aparecido en la Antártida han aparecido arrojadas en la costa. O sea, de alguna manera estas algas han ido flotando, han pasado la convergencia y no se han encontrado, hasta donde yo sé, no se han encontrado ejemplares vivos creciendo. O sea, simplemente arrojados. La verdad que es todo un tema, ¿no? No sé qué va a pasar, qué va a pasar a futuro con las algas en la Antártida, si empezarán nuevas especies. Yo creo que esto es, por eso no tenemos que descuidar, para mí, los estudios taxonómicos. A veces los ecólogos nos dedicamos mucho a hacer observaciones y análisis y dejamos de lado la taxonomía y descuidamos un poco prestar atención a qué especies están apareciendo en la Antártida. Así que yo en este escenario de colonización no me animo a imaginar qué puede llegar a pasar. O sea, las proyecciones, por ejemplo, nos dicen que por ahí en el 2070, yo escuché por ahí Irene puede saberlo mejor, algunos dicen que el glaciar ya no va a estar más ahí en Caleta Potter. Eso nos había dicho un climatólogo una vez que vino a trabajar con nosotros, que nos pareció descabellado pensarlo, pero lo vemos en la Antártida. Es tan notable cada vez que vamos, porque la verdad, en la campaña pasada, los que estuvieron presentes, bueno, Juli, Gaby, tantos que hemos estado presentes, fue una campaña que no nevó nunca, hacía calor, la campaña pasada, hacía calor, no nevaba, llovía como si fuera Buenos Aires, o sea, una lluvia horrible para dar un ejemplo, y la verdad, y el glaciar caía en los bloques permanentemente. Así que yo no sé si es descabellado, pero no hay tiempo, por más que nieve muchísimo, por más que haya inviernos fríos, no hay tiempo de recuperar la masa glaciaria que se está perdiendo. Ese es el gran problema que está pasando en la Antártida. Así que no sé si van a aparecer, no sé si las algas pueden pasar esa barrera hasta ahora natural que es la convergencia, no sé, por ahí con los buques, pero bueno, el control que se trata de hacer con los barcos y con los barcos de turismo es fundamental para que no lleguen, o sea, no cualquier barco va a la Antártida, así que, no sé, prestemos atención los taxónomos a ver qué es lo que está pasando y si están apareciendo especies que son de otro lugar. Gracias por tu respuesta. Bueno, si alguien más quiere hacer una pregunta o escribirla en el chat, o si no, continuamos, como quieran. Como quieran. Bueno, si no, continuamos, así no se hace tan larga la charla. Y después, a lo último, igual pueden escribir todas las preguntas que quieran en el chat y yo las iré leyendo al final.
Bueno, la siguiente charla es por la licenciada Yasmín Fogel, que está ahora actualmente como invernante en la Antártida, en Caleta Potter, en la base Carlini de Argentina. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar compartiendo acá parte de mi trabajo, que lo disfruto un montón y me gusta también hacer algo de divulgación, aunque bueno, ahora estoy un poco nerviosa, no tengo la experiencia que tienen Lili e Ire, pero voy a tratar de ser lo más clara posible y tratar de no aburrirles. Al compartir, quizás apague la cámara para ver si evitamos un poco el delay. A ver. Aquí. Te pido, Juli, que me avises si se ve bien y demás, si en algún momento se corta. Dale, dale, yo te aviso. Por ahora no estás presentando. Acá ya sí, avísame cuando se vea. Ahí ahora sí, se ve. Perfecto. Perfecto. Bárbaro. Bueno, para complementar un poco de lo que comentaba Ire en la presentación sobre la base científica Carlini es una base antártica administrada por la Dirección Nacional Antártico, que es un organismo que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional Jazmín, y sí. un segundo, perdón, pero es que Sí, estás sí. compartiendo tu pantalla, entonces estamos viendo como chiquita la presentación y vemos Bien. tus notas al costado. Ok, gracias. No, hoy no la estoy pudiendo presentar como hoy. No. Me parece que lo que tenés que hacer es dejar de presentar y cuando pones presentar, presentar solamente una ventana. Ahí. Perfecto. Ahí dejaste de Pasa presentar que ahí. directamente. Ahí. A ver si... Acá. Acá estoy recibiendo asistencia técnica. No. Una ventana. Ahora me parece que sí. A ver. No, sigue pasando lo mismo. A ver. Jas, escúchame, parate en las notas, o sea, y hace clic con el botón derecho del mouse. No, ahí hace clic y dice ahí ocultar vista de no sé qué. Del moderador. Eso. Bueno. Ahí están. Ahora vemos la presentación del PowerPoint, pero lo que pasa es que no lo vemos presentando, sino que vemos tu PowerPoint. Poné otra vez el modo de presentar. Claro. Juro que hoy salió bien en la prueba. Sí, había salido bien. Bueno, típico. Ahí dejaste de presentar. Tal vez alguien puede presentar por ella y que ella solo hable. Y no, a mí no me llegó el Drive. No, fue imposible mandarlo. Claro. Porque tiene videos, entonces pesa demasiado.
Ocultar vista del moderador. Ocultar, poner ahí. Eso. Ahí está. Clic. No, Y ahí te ahí ves. va. Si no, Claro. ¿Y ahí poner en modo presentación tampoco? Claro, ahí tiene que elegir Abajo. el icono presentación. Sí, es lo que estoy poniendo, pero no. Ah, no Qué te raro. funciona. Igual, perdón. No me importa, Yo hacerlo. yo lo veo, lo puede presentar así. ¿No lo ven todos? sí, se puede Sí. presentar así. Sí, no hay problema. Bueno, Sí, sí, se ve. avanzo con esto. Disculpas. Bueno, como les decía, esta base es administrada por la Dirección Nacional del Antártico, que es la responsable de realizar las actividades de nuestro país en Antártida. Yo estoy contratada por el Instituto Antártico Argentino, que depende de la Dirección Nacional del Antártico, para realizar tareas científico-técnicas que requieran los distintos grupos de investigación del instituto. Principalmente, mis actividades están relacionadas con las ciencias del mar, por lo que trabajo para los proyectos de Liliana e Irene, pero no son los únicos proyectos para los que estoy trabajando. ¿Cómo llegué yo a estar acá? Me inscribí en la convocatoria anual que lanza el Instituto Antártico Argentino. Yo ya tenía experiencias previas acá en precampañas de verano con el grupo de monitoreo del ecosistema, y luego, bueno, de una serie de entrevistas del perfil profesional, evaluaciones médicas y psicológicas que dan el apto para venir acá, quedé seleccionada y estoy acá desde fines de enero y me voy a quedar acá hasta el próximo verano. La idea de hoy es que yo les pueda contar sobre el trabajo de campo que realizo. Y bueno, como les dije, no soy experta en ninguna de estas áreas. He aprendido mucho también de varias personas que están hoy acá y les agradezco eso también. Bien. Acá podemos ver dónde está Base Carlini. Como ya vieron, el glaciar Fourcade y Caleta Potter. Y en la caleta es donde yo desarrollo principalmente mis actividades. Y estas actividades no las realizo sola, sino que a la base vienen todos los años un grupo de buzos del ejército, que son quienes están encargados de las actividades de navegación y buceo. Entonces ellos me acompañan y me asisten en todas las salidas en los botes, y obviamente me ayudan a manipular el instrumental en el bote. Voy a comenzar a charlar a partir del trabajo de ECOS. Para el trabajo de ECOS, como decía Irene, trabajamos en 3 lugares de la caleta. Uno que está en el límite con la Bahía Guardia Nacional, otro punto está en la caleta externa y otro más en la caleta interna. ¿Qué hacemos en esas salidas de ECOS? Lo primero que hacemos es medir parámetros fisicoquímicos de la columna de agua con el CTD. Los parámetros que medimos son temperatura, salinidad, turbidez, presión y profundidad. Y acá tengo un videito de la última salida de ECOS, que fue a mediados de agosto, donde estábamos, bueno, templando el CTD, ahí lo encendemos para dejarlo un tiempo más en la superficie del agua, para que pueda circular bien el agua por la bomba que tiene, y después lo sumergimos hasta los 30 metros de profundidad. Y después yo obviamente paso todos esos datos a la computadora y paso toda la información colectada a los investigadores encargados del proyecto. Además del uso del CTD, tomamos muestras de agua a distintas profundidades, 0, 5, 10, 20 y 30, para cuantificación de pigmentos fotosintéticos por espectroscopía, cuantificación de material particulado en suspensión, y fijamos muestras de fito y de zooplancton para su cuantificación, que eso lo van a hacer en el continente. Y bueno, me imagino que muchos de ustedes conocerán la botella Niskin, que es el instrumento que usamos para colectar las muestras de agua,
que la sumergimos con un cabo que está marcado, la sumergimos abierta y cuando llegamos a la profundidad deseada, con el mensajero lo deslizamos a través del cabo para que se cierre y podamos juntar la muestra de agua a esa profundidad. Esa agua la colectamos en, bueno, algunos frascos, que acá hay imágenes del mismo día donde estamos haciendo esa parte. Y luego hacemos un arrastre de redes para obtener muestras de fito y de zooplancton. De zooplancton colectamos muestras en la superficie y también en profundidad. Bueno, sabemos que la red que usamos tiene un tamaño de poro conocido, lo mismo que el frasco colector, y a través del uso de un flujómetro, o bien conociendo la velocidad del arrastre y el diámetro del aro, podemos intentar estimar qué cantidad de volumen circula por acá, y de esa manera intentar estimar cantidades una vez que hagan el análisis. Esto lo mismo, como dije, estas muestras yo las fijo y las conservo, y después, una vez replegadas en el continente, son analizadas allá. En tanto que las muestras de clorofila y material particulado en suspensión, toda esa parte lo proceso yo acá. Y bueno, de muestras de agua, como para que se den una idea, como tomamos 5 litros en cada profundidad y en cada sitio, estamos obteniendo un volumen de muestra de unos 75 litros. Todo eso luego es procesado en los laboratorios que tenemos acá en la base, y bueno, lleva una buena cantidad de tiempo también. Y hay que tener cuidado en la conservación de estas muestras porque, como sabemos, la clorofila es degradada por temperaturas altas y por la exposición a la luz, entonces siempre tomamos todos los recaudos necesarios para su conservación. Dentro del proyecto de ECOS también se usan muestreadores de toxinas lipofílicas. Son, acá, este artefacto, que es un sobre de poliéster que tiene adentro una resina sintética que es afín a toxinas lipofílicas mediante absorción. Y la doctora Schloss tiene una publicación reciente al respecto muy interesante, que es el primer reporte de ficotoxinas en Antártida, y también lo que me pareció, al menos a mí, muy interesante, es que conocen cuáles son los organismos productores de estas ficotoxinas, pero no los han encontrado acá, por lo que habla de que, bueno, ya encontraron que estas toxinas las encontraron en muy baja concentración, y al no encontrar los organismos, se supone que también están en baja concentración. Respecto al grupo de macroalgas. En el oeste de la península antártica se ha registrado un retroceso de los sistemas glaciarios como consecuencia de un aumento en la temperatura que ha sido aproximadamente de 2 grados centígrados en los 50 años. Y como mencionaba Lili, este proceso originó nuevas áreas libres de hielo que son aptas para la colonización de algas marinas bentónicas, como ocurre acá en Caleta Potter. Además, estas áreas presentan distintos grados de perturbaciones asociadas al retroceso del glaciar, como por ejemplo la descarga del sedimento que también comentaba. Y esto genera obviamente un menor grado de penetración en la luz, y factores como este pueden condicionar el desarrollo del ensamble de macroalgas. Es por esto que el grupo monitorea las consecuencias de estos eventos a través de distintos trabajos hace ya bastante tiempo. Uno de estos trabajos, y que lo estuvimos realizando esta mañana, es la medición de variables ambientales como la radiación fotosintéticamente activa y también parámetros fisicoquímicos de la columna de agua. Esto lo hacemos en distintas zonas de la caleta, que son las que mostraba Lili. Estas zonas que están próximas al glaciar Fourcade y que tienen distinto grado de influencia glaciaria. A medida que nos adentramos más en la caleta, tienen una mayor descarga de sedimento, por lo tanto, se observa una menor penetración de la luz. Y
monitoreamos un área de tipo control que no se ve afectada por el glaciar. Los equipos que usamos son el CTD, el mismo que el de ECOS, y además un radiómetro, un LICOR, que tiene un sensor, consta en realidad de dos sensores. Hay uno que siempre lo vamos a dejar a 1 metro de profundidad y otro que tiene una profundidad variable. Y vamos haciendo lecturas uno y uno, o sea, primero el de 1 metro, después el de longitud variable, 1 metro, modificamos la longitud y volvemos a medir y así. Y lo que nosotros vemos arriba del bote son los valores que nos da el equipo, que tiene múltiples canales para poder ir seleccionando qué sensor vamos a estar usando, puesto que los sensores utilizan distintas curvas de calibración. Y bueno, como se ve en la imagen, también ahí necesito asistencia, además de por ahí para mover cosas que son pesadas, para registrar los datos en una tablita. Siempre hay alguna persona de la sección buceo que me está acompañando para hacer ese trabajo. Respecto a los intermareales, sabemos que los intermareales se encuentran entre los ambientes más estudiados del mundo, pero existe poca información sobre los intermareales rocosos antárticos, que son escasos por el bajo porcentaje de superficie terrestre antártica que queda libre de hielo estacionalmente en los veranos. Este estudio acá en particular se lleva a cabo en el intermareal rocoso de Peñón 1, que está próximo a la base, mediante un muestreo no destructivo con la utilización de fotografías de cuadrados muestrales como este, donde se estudia la estructura de la comunidad de macroalgas desde hace ya más de una década. Y además se cuantifican variables ambientales como la temperatura del agua, la luz que llega al aire, a la superficie, y también en el agua, y la duración de hielo marino, que como ya mencionó Lili, afecta al desarrollo de las macroalgas. Y el momento donde esta zona queda libre de hielo es muy importante porque puede afectar el momento en que estas se desarrollen. Y todo parece indicar que este año puede llegar a ser interesante porque el hielo marino se está retirando bastante tarde respecto a años anteriores. Esta foto es del 21 de septiembre, de cuando fui a realizar la última intermareal. Todavía queda bastante hielo. Acá esta es la roca que usamos como guía y que también la estudiamos, roca porfira, que parte del muestreo consta en subir y también fotografiar acá arriba, pero no lo pudimos hacer porque aún tiene hielo, y acá desde la roca hacia el Peñón 1, que es este. Y acá tengo imágenes, bueno, de los equipos que usamos. Y por último, los sensores fijos. Los sensores que usamos son muy similares a este, y están fijos en la caleta a unos 10 metros de profundidad, con unos muertos como este, y tenemos 4 en la caleta, que registran cantidad de luz cada media hora durante todo el año, por lo que aporta información muy interesante, ya que se puede analizar la luz a lo largo de todo el año y además entre distintos años. Mi parte del trabajo particularmente es cada un mes con los buzos salimos a monitorear, a ver en qué estado están, si están derechos o están torcidos, si tienen algo que estén tapando el sensor, ya que cuestiones de ese tipo podrían llegar a hacer que el sensor registre cantidad de luz por defecto. Entonces registramos qué es lo que está pasando, y además cada 3 meses los extraemos, bajamos la información y con otro buceo los volvemos a colocar. Y la información que da la podemos visualizar también de esta manera, donde se ven los picos de luz y los valles de oscuridad, y también indica mayores intensidades de luz en primavera y menores en el invierno. Y acá tengo un videito cortito y fraccionado de un buceo de la extracción de uno de estos sensores. Esto fue hace no más de 15 días, estaban buceando bajo una
fina capa de hielo. Y bueno, las sogas que se ven acá, una es el cabo de descenso, que es esta más gruesa, que es lo que indica el lugar por donde tienen que descender. Nosotros ubicamos ese punto mediante un GPS desde el bote, y después van siguiendo ese cabo hasta el fondo. Y el otro cabo que se veía es el cabo de vida, que es el que tiene acá atado este buzo, que es la comunicación que mantienen los buzos que están en inmersión con quienes quedamos en el bote. Siempre tiene que quedar un buzo en el bote y también otro en la sección buceo ante cualquier eventualidad que pueda llegar a pasar. Ahí está el muerto, ya pudo extraer el sensor. Bien, y por último lo que quería comentar son algunas cuestiones a tener en cuenta a la hora de salir a hacer una navegación. Siempre tenemos que consultar el pronóstico meteorológico, no podemos salir con viento mayor a 20 nudos y también con el equipamiento necesario, que son los trajes antiexposición. Acá tengo un video que me pasó Lili de este verano, de una salida que tuvimos que cancelar porque se había levantado viento. Es bastante dificultoso poder sacar el instrumental del bote, poder llevarlo hasta la costa y demás. Y además tenemos que preparar, obviamente, todo el material de trabajo necesario y también el equipamiento que necesitamos por seguridad. Fundamental siempre llevar radio para estar en constante comunicación con la base en caso de emergencia, y todos estos preparativos los hacemos desde la sección buceo, que es de donde está tomada esta fotografía y esta que estábamos listos para salir. Por otro lado, siempre necesitamos organizar el material de trabajo en el bote, porque el espacio obviamente es muy limitado. Además, en el caso de los buceos, es necesario ayudar con el equipamiento a los buzos, que también es algo que requiere espacio y tiempo. Este video, como ven, está acelerado, el buzo ya está parcialmente equipado. Y por otro lado, también es muy importante tener una comunicación clara con el operador de botes por cualquier cosa, desde saber cuándo podemos bajar los equipos, si estamos en el lugar adecuado, si necesitamos reubicarnos, y además, particularmente en el caso de los buceos, es necesario siempre estar alerta si aparece alguna foca leopardo, que esta la sacaron los buzos este año, que han aparecido varias, porque por cuestiones de seguridad es necesario no continuar con la actividad. Bueno, adelanto un poquito el video, ahí está, ya están por sumergirse. Además, siempre en cada inmersión avisamos cuándo comienza y también cuándo finaliza, porque cada uno de ellos tiene su recuento de minutos en inmersión. Y bueno, al regresar de una navegación es necesario siempre lavar con agua dulce todo el material utilizado, el bote, los motores, los trajes, para evitar su deterioro. Todo eso lo hacemos en la sección. Y bueno, trasladar las muestras a un lugar adecuado, por lo general los laboratorios, para su posterior procesamiento. Bueno, acá en esta última imagen estamos con 3 de los 4 buzos, el cuarto estaba detrás de cámara, que bueno, sin ellos no se podría realizar todo este tipo de actividades, y la verdad que lo estamos haciendo muy bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jazmín. Muy linda charla y muy buenos videos. Estaba muy bueno. Bueno, abrimos. Yo la verdad les quiero agradecer a las 3 por digamos, darnos su tiempo para presentar, para contar lo que hacen, el trabajo que realizan hace un montón de años en la Antártida, y obviamente a la nueva bióloga invernante, o científica invernante, que ahora está trabajando muy duro para traer esas muestras acá sanas y salvas y completar todos los muestreos. Bueno, nada, se abre la sección de preguntas. Sí quedó una pregunta para Irene, de Gabriela Campana, si querés te lo leo en el chat. Lo que dice es: ¿crees que la presencia de diatomeas pennadas se relaciona también con procesos de resuspensión? Sí, claro.
A veces hay claramente señales de resuspensión según las especies que encontremos. Pero sí puede ser resuspensión y puede ser también algas que se desprendan del hielo, porque al interior del hielo también viven diatomeas y esas muchas veces son diatomeas pennadas. Así que las diatomeas pennadas pueden ser indicadoras de muchas cosas. Sí. Bueno, otra pregunta que está en el chat de Jus Gabelone. ¿Cómo es un traje antiexposición? Eso ya es más... Bueno. Para mí. Creo que cualquiera de las tres un traje podrían contestar. Sí, cualquiera. Sí. Es un traje que es sumamente impermeable, tiene algo de abrigo abajo, pero igual hay que abrigarse, consta también de guantes y tiene también un silbato para usar en caso de emergencia, que bueno, es fundamental porque a pesar de que en una navegación no nos sumergimos, constantemente podemos estar mojándonos y en invierno también y con el viento y demás se pasa bastante frío, así que esa es una protección fundamental. Buenísimo. ¿Alguien más que quiera hacer preguntas? Yo tengo una pregunta. Perdón, re pesada. No, les quería preguntar, en realidad, mi pregunta es más bien ecológica y no sé cómo funcionan en la dinámica de Antártida, pero muchas veces cuando estudiamos la costa acá, para representar toda la comunidad de, por ejemplo, las microalgas, de las diatomeas, usamos el centímetro superficial de sedimento. En vez de muestrear las epífitas, las planctónicas, las ticoplanctónicas, usamos el centímetro de sedimento. Y quería preguntarles si piensan que allá en Antártida eso puede ser representativo o habría que testearlo en realidad. ¿Se entendió mi pregunta? Sí, totalmente. Y tenemos a la experta para contestar en la audiencia. Claro, el microfitoventos, que llamamos, es el tema de Gabriela Campana. Uno de los temas que habla Gaby Campana. Gaby, no sé si querés responder vos esta pregunta mejor. No sé si está Gaby, porque en un momento se fue. Está Gaby. Y aparte, yo diría que también Gaby va a dar una muy buena charla el jueves que viene, que va a explicar exactamente todo esto. Sí, bueno, dale, no, Gaby, ya te vendo. No están tan orientadas en microfitoventos, pero Rocío, en principio, empezamos a mostrar ahora, más recientemente, el microfitoventos, es decir, el sustrato blando de la caleta, en la zona interna de la caleta, y ahí nos concentramos en los primeros 5 milímetros. Tomamos los primeros 5 milímetros. Son muy abundantes, aparentemente, las diatomeas bentónicas en esas zonas que estamos muestreando, y los protocolos que seguimos, en estos protocolos que estamos siguiendo, tomamos los primeros 5 milímetros del sedimento blando, para mostrar el microfitoventos o las microalgas adheridas a los sustratos rocosos. La semana que viene les muestro todos los métodos, pero utilizamos sustratos artificiales. Pero eso serían, Gabriela, digamos, las que están vivas o están, porque nosotros consideramos las que murieron en el último año, digamos, en ese centímetro, pero no sé. Sí. Ah, las que están vivas. Bien. Bien. Bueno, entonces espero tu charla la semana que viene. Cuánta presión, pero no voy a hablar de sedimento blando. Seguramente va a ser muy interesante. Gracias. Gracias a vos. Bueno, hay una pregunta en el chat, pero bueno, Adonis, si querés podés hacerla. No, bueno, me interesaba saber si tenés presente a cuánta profundidad está la zona fótica en la parte interna y la parte externa de la caleta. Como estuvieron tomando medidas por ahí últimamente, por ahí te quedó, digamos que 1 metro, varios metros. Quería tener una idea. A Jazmín le preguntaba, ¿no? Jazmín, vos. Creo que no se escuchó o rebotó. No sé. Jazmín, ¿estás escuchando, no?
Puede ser que tenga un poco de delay y capaz le llegue más tarde la pregunta. Pues Sí, seguro que Irene ¿podría, sabe. por favor, repetir? Sí, quería saber la luz en la parte interna de la caleta, ¿a qué profundidad llegaría? Y en la parte externa, ¿cuál es la variación de luz? ¿De varios metros? ¿De unos pocos? ¿Un metro? ¿Cuánto es? Por ahí me parece que la experta también está en la audiencia, pero yo puedo comentar lo que yo he visto a lo largo de mi experiencia en los muestreos desde el verano hasta hoy. En el verano veíamos que en la parte interna de la caleta, a 20 metros de profundidad, los valores que arrojaba nuestro equipo eran cercanos a 0, y por ejemplo hoy que salimos y era un día nublado, eran alrededor de 60. Entonces es sumamente variable según la estación. Seguramente Dolo podrá responder mejor que yo. Sí, contestaste muy bien, Jazmín, pero en la parte interna de la caleta depende del momento del año. En invierno, debido al momento del año y si hay cobertura de hielo marino, tenés menos luz, y en primavera tenés más luz, entonces podrías tener 20 micromoles a 20 metros más o menos, y en verano puede ser que hay mucho sedimento, se convierte en una especie de chocolate el agua, o sea, está realmente muy turbia, y tenés luz hasta, con suerte, hasta los 10 metros, o menos a veces 5 metros, depende del deshielo de cada día. Y después en la zona externa de la caleta, como marcó Lili, tenés hasta 30 metros, incluso más, una buena llegada de luz. Que eso también se relaciona un poco con los ensambles de algas que vemos. Pero sí, varía. Con una combinación, como decía Irene también, una combinación entre el hielo marino, el sedimento y el momento del año. Y la localización dentro de la caleta, ¿no? Así que hay un gradiente muy marcado desde afuera hacia la parte interna de la caleta, y por ahí en verano, decís, bueno, llega hasta 30 metros afuera y con suerte hasta 10 metros adentro de la caleta. Pero Jazmín contestó perfecto. Sabe mucho el tema ya. Bueno, hay otra pregunta de Gustavo Ferreira. Podría hacerlo también hablando, pero bueno. La pregunta es, ¿se mide el par incidente? Ahí está. ¿Mide la luz incidente también, che, ahí? Estoy gratamente sorprendido. Lo que en este momento estamos midiendo es al pelo del agua. Bueno, seguramente Dolo también, que pueda complementar ahora Dolo, pero lo que digo es que medimos al pelo del agua. Ok. De acuerdo. ¿Cuánto hace que están los sensores instalados? No, esa parte me la perdí si la dijiste. Y los sensores, no es fácil, ¿no? Porque son unos sensores que pueden tener muchos problemas, como que les entre agua o les afecte la presión o pase un témpano. Ha sido un trabajo, todos los años nos cuesta mucho, pero empezamos, no sé, 2010, 2011 con unos días de medición, una semana, y después medio que encontramos la profundidad y dijimos a 10 metros están bien, y desde 2014 en adelante, con muchos accidentes en el medio, estamos midiendo en diferentes áreas. Pero, por ejemplo, los que están en la zona interna de la caleta, tengo muchos años sin datos porque se los lleva siempre algún témpano, o no sé por qué lo sacamos con agua. Este año venimos muy bien, así que... y ya estamos en octubre. Sí. Ese era un dato que faltaba ahí realmente, ¿eh? Está bueno. Gracias. Sí, está muy bueno. Sí, las felicito a las tres. Bueno, a Lili y Irene conozco más o menos lo que hacen, no tengo ningún problema. Pero sobre todo a Jazmín, que está allá en el lejano sur. Sí. Gracias. Sí, muy buenas charlas. Bueno. Yo quería aclarar que al investigador que me había preguntado antes,
que me preguntó si había fucales y no se la contesté, está Cistofera jacquinoti, que pertenece al orden fucal. Eso me había quedado por contestarle. No sé si está. Pero bueno. Quedó sin responder. Sí, ok. Gracias. Bueno. Sí. Está Cistofera. Entonces, a lo mejor si es que llegan algunas reproductivas, puede ser que haya efectivamente reproducción si hay alguna fucal que ya está asentada allá. Esas están allá, o sea, esta especie está allá, ya está viviendo allá, así que esta está en la Antártida, ya, así que esa se reproduce. Sí, por eso si llegara alguna, no sé, yo no si llegara otra. Sí, está si bien. llegaran vivas y reproductivas, un macho y una hembra, probablemente ahí podría haber reproducción, pero bueno, ahí hay otros temas que tienen que ver en qué época pueden llegar por el tema de la luz, y obviamente si llegan en invierno no van a tener luz, no van a tener sustrato, pero hay otras variables que se podrían modelar incluso. Eso, gracias. No, de nada. Bueno, sí, no sé si hay más preguntas para hacer, pero quiero aprovechar obviamente para agradecer a todos los que participaron, que se unieron a esta charla. Obviamente agradecer a las expositoras nuevamente y quiero avisarles que la próxima charla va a ser el jueves que viene a las 16 horas de Argentina y que también va a tratar temas sobre la Antártida, es una segunda parte. Y va a estar presente Florencia Becega, Gabriela Campana, Dolores también, que estuvo presente acá, y Carolina Matura. Así que están todos invitados para el próximo jueves. Y bueno, eso quería compartirles nada más. Y si quieren, bueno, vamos cerrando, o si alguien quiere hacer otra pregunta, como quieran. Yo no los puedo ver. No. Ese es el problema. Bueno, entonces me despido. Gracias a la Asociación Argentina de Ficología por la invitación, entonces, nuevamente. Muchas gracias. Exacto, eso iba a decir yo también. Muchas gracias, fue un placer. Y bueno, cualquier duda, acá estamos. Bueno, muchas gracias. Nos vemos pronto, en una próxima charla. El jueves que viene a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Igual va a estar en nuestras redes sociales y esta charla va a quedar grabada para los que quieran disfrutarla nuevamente o que no pudieron asistir en YouTube, en nuestro canal, así que está todo ahí. Muchas gracias. No, hasta luego, buenas tardes.